da mucho gusto en este miércoles FA tener la asistencia de todos y cada uno de ustedes y dándole continuidad al programa de un miércoles más, un miércoles FA. Quiero compartirles que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra en arquitectura Berenice Aguilar Prieto. Es importante que ustedes sepan que la maestra Berenice es una arquitecta 100% UNAM. La maestra en arquitectura cursó sus estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, donde realizó una especialidad en estética y filosofía de los jardines japoneses. Su tema de tesis de maestría fue el patio interior de las casas urbanas de Kioto en el periodo Muromachi. Imparte el curso de arquitectura vernácula aquí en la facultad desde el año 1995. En el 2008, dentro de su diversa obra, publicó Construir con Adobe, Fundamentos, Reparación de Daños y Diseño Contemporáneo, un libro de carácter didáctico a partir de un proyecto con las poblaciones rurales de la región del volcán Popocatépetl y compartido con alumnos del Servicio Social de la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM. Ha realizado un proyecto de propuesta de laboratorio de resistencia de materiales con la Facultad de Arquitectura. Esto salió publicado en la última revista, en el último número de Bitácora, en el que contó con la colaboración del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Departamento de Estructuras de la Universidad de Granada. Dicho proyecto hace énfasis en las arquitecturas de tierra en zonas sísmicas. Colaboró también en el proyecto editorial Textos FA. Si recuerdan, en varios miércoles FA ha salido referencia que varios de nuestros ponentes hayan escrito o formen parte de Textos FA. Su aportación de ella es un capítulo que se llama Aportación de ladrillo a la arquitectura del siglo XX en México. Desde 2004 ha realizado investigación en torno a la arquitectura de tierras tradicionales y contemporáneas, principalmente para el curso de arquitectura vernácula que mencioné al principio. Ha realizado más de 20 artículos en diferentes revistas, incluyendo uno publicado en el Comité Internacional de Arquitectura Vernácula con el título La Casa Patio en Marruecos, morfología y aspectos bioclimáticos. Este año, recientemente, se reincorporó a nuestra facultad después de haber realizado una estancia sabática invitada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia, donde colaboró con dos proyectos de investigación, Versus, que es Vernacular and Sustainability, con apoyo de la Comunidad Europea, y otro sobre el Valle del Draa en Marruecos, aún en proceso de investigación, y del cual una parte de ello es lo que nos va a compartir esta tarde la maestra Berenice Aguilar, cuyo tema es el Subsahara marroquí, los oasis del Valle del Draa. Démosle un caluroso aplauso a la maestra Berenice en esta su casa y le cedo el micrófono. Bienvenida. Muchísimas gracias, maestro, por esta cálida presentación y de antemano también agradezco de antemano a todos ustedes su presencia. Vamos a abordar este tema
al final del cual, de acuerdo con lo que tengo indicado, el formato de los miércoles FA, es que las inquietudes, comentarios y preguntas que ustedes tengan las van anotando y al final de la plática, con mucho gusto, trataremos de darles respuesta. Bueno, este tema que les voy a presentar el día de hoy es una primera parte de un proyecto de investigación que he estado realizando a lo largo de varios años, pero que, como el maestro ha dicho, particularmente en este último año, a partir de la invitación de la Universidad de Florencia, tuve la gran oportunidad de precisar la información y el enfoque de este proyecto de investigación en Marruecos, puesto que la Universidad de Florencia, en lo particular su Facultad de Arquitectura, están muy interesados en las arquitecturas de tierra del Medio Oriente. Tienen varias investigaciones que están plasmadas en extraordinarias publicaciones y por lo tanto hay una continuidad, es un proceso continuo de investigación en el campo de las arquitecturas de tierra tradicionales, y es en este sentido que tuve yo el honor de ser invitada a colaborar. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es una primera parte de esta investigación, es la parte que corresponde a una explicación acerca del territorio, que en sí vamos a hablar de los oasis, de los recursos naturales y también de su relación con, muchas gracias, de su relación con los asentamientos humanos, que son los pueblos de esta región. Este proyecto comprende una segunda etapa, una segunda parte acerca en lo particular ya de la arquitectura. ¿De acuerdo? Esta plática sería demasiado extensa si tratara yo de abarcar ambas partes en el mismo tiempo, en el mismo lapso. Entonces, como le he dicho al maestro y se lo reitero, si hay una posibilidad de exponer la segunda parte que ya se refiere expresamente a la arquitectura de las casbas, pues con muchísimo gusto volveremos a vernos por aquí. Muy bien. De oasis, sur y casbas en Marruecos meridional. Para hablar de esta región, debemos antes que nada tener muy presente su ubicación en términos geográficos y las características y los factores geográficos que generan el clima de esta región y por lo tanto su cultura. La manera como yo he estructurado esta plática es una explicación destinada a los oasis como sitio y como cultura. ¿Con esto se regresa? El suministro y la gestión del agua y el hábitat subsahariano. Sitio y cultura. En esta zona tenemos que ubicarnos, estamos en Marruecos,
que es un país que, como todos ustedes saben, pertenece al mundo islámico y se encuentra al norponiente de África, pero tiene características muy diferenciadas dependiendo de en dónde se esté hablando. Nosotros estamos hablando del Valle del Dra. El Valle del Dra se encuentra al sur. Estas son imágenes del Valle del Dra. Me equivoqué. Y algunas imágenes de sus habitantes. Y lo que ustedes ven en la imagen del lado derecho atrás es la cordillera, la gran cordillera del Atlas. Esa cordillera es un sistema montañoso que recorre 2.400 kilómetros del noroeste de África. Abarca lo que se conoce como el Magreb, que es el nombre tanto de la región como de esta ubicación geográfica. Si quieren les pongo. Y comprende los países de Argelia, Túnez y Marruecos. Magreb también es la forma como se denomina, por lo tanto, la cultura de este territorio. Y el pico más alto del Gran Atlas tiene más de 4.000 metros. Sus asentamientos han sido principalmente pueblos de tribus nómadas que por lo general llamamos bereber, pero que en realidad su verdadero nombre, como se llaman a ellos mismos, es Amazigh, que significa hombres libres, en su propio idioma, en bereber, porque la palabra bereber es un vocablo árabe, pero Amazigh es en Amazigh, sería. Bueno, regreso a esta porque aquí están ellos. Estas tribus son nómadas y seminómadas porque muchos de ellos se han sedentarizado y una forma muy común de resolver su forma de vida es a través del seminomadismo, es decir, parte del año en la que el clima lo permite, continúan realizando sus caravanas, desde el sur principalmente, como las de la ruta de la seda que inicia en Níger. Y otras partes del año en las que no lo permite el clima, se asientan en los oasis, se asientan en los xur, que significa poblados, en plural. Entonces, tenemos esta imagen esquemática en donde podemos ver que todo esto es Marruecos y después comparte, por supuesto que atraviesa el Gran Atlas hasta Argelia y una parte del sur de Túnez. Y en esta otra imagen podemos observar lo que es la cordillera del Gran Atlas y los principales dos ríos, el del Dra y el Dadés, a lo largo de los cuales se extienden los palmerales u oasis. Después de estos ríos ya viene toda la enorme extensión del desierto del Sahara. En gran parte de estos ríos el agua no corre y se le llama entonces Guadí. Guadí son los afluentes secos de los ríos, pero el agua va subterránea y así es como vamos a explicar que se conforman los oasis o un tipo de oasis. La cordillera del Atlas es el elemento
geográfico que genera este clima en el sentido en que impide las corrientes de aire que vienen del Atlántico y del Mediterráneo, impide que lleguen a esta parte y entonces se conforma ese territorio en donde existe agua, se conforman valles fértiles, como el Valle del Dra, que tiene el mismo nombre del río, el Valle del Dadés y el Tafilalet. Y eso genera dos territorios completamente diversos. Uno es el del sur del Atlas, ¿verdad?, de esas características semidesérticas, y otro es el norte, que es muy fértil, mucho más fértil, son montañas, son bosques. Y por eso es que se le denomina como clima o región de clima mediterráneo a la parte del norte o norponiente, siendo muy estrictos, del Atlas. Miren ustedes, esto es Marruecos, no lo creen, ¿verdad? ¿Creían que era más desértico? ¿O cómo era su imagen de Marruecos? Pues sí, pero esa es la parte, digamos, toda esa parte fértil. Y es en donde se encuentran las montañas y las ciudades históricas como Meknès, Fez, Rabat, Casablanca, Essaouira, todas esas ciudades históricas de un riquísimo patrimonio cultural y que tienen un enorme valor, y no se diga la ciudad de Marrakech, que es la entrada al corazón de Marruecos. Sin embargo, nuestra investigación no se centra en esas ciudades cuyas características son más de tipo histórico, sino que en virtud de que nosotros nos dedicamos a la investigación y a la enseñanza de la arquitectura vernácula, nos abocamos a los pequeños poblados, a la cultura de los poblados sur del otro lado del Gran Atlas. El Gran Atlas, como ven ustedes, es una gran cordillera que la mitad del año permanece nevada. El paisaje, cuando uno lo recorre, cambia dramáticamente de estas regiones de bosques montañosos, que bueno, aquí también incluso hay ríos, obviamente, a lo que vamos a ver enseguida. Esto sigue siendo el Atlas septentrional, sus valles fértiles, sus bosques. Y aquí la población también es bereber en gran parte, en su mayoría. Aquí están algunas imágenes de sus habitantes. Cultivan el argán, que es una semilla que se utiliza para hacer aceites, pasta de argán como jabones. Este es el árbol del tamarisco. Es uno de los pocos árboles que hay en estos territorios. En estos territorios como para utilizar su madera en la construcción. Escasea la madera, no es una región tan rica de madera, y sus pocos bosques que están en la parte que ustedes han visto tratan de ser preservados para no sobreutilizarlos en la madera. Sin embargo, en la parte del subsahara marroquí, la parte sur de la cordillera, se utiliza para los elementos complementarios de las construcciones la madera del tamarisco. En estos llamados tajín se prepara el cuscús, que es un platillo
típico de la región. Este es un plano de manufactura naive, como ustedes pueden ver, pero que nos ayuda a ilustrar en dónde nos encontramos y la región de la cual estamos ahora hablando. Este es el Atlas. Aquí está Marrakech. Y entonces uno atraviesa el Atlas y llega a Ouarzazate, que es la ciudad más importante de todo el subsahara marroquí. Uno continúa hacia el sur, paralelo al río Draa, que es todo este, y a partir de la ciudad de Agde, que está a 70 kilómetros al sur de Ouarzazate, comienzan los palmerales, toda la ruta de oasis, que es toda esta a lo largo de 100 kilómetros, pasa la importante ciudad de Zagora, muy importante comercialmente, hasta Le Mohammed, que está aquí. Y allí termina toda la importante ruta de los oasis del río Draa, porque existe la otra ruta del Dadés y del Tafilalet. Más hacia el poniente y hacia el sur es el franco desierto del Sahara. Y entonces allí escasean los palmerales, llega a haber oasis eventuales, pero hay sobre todo las dunas del desierto, y la forma de solucionar el hábitat de estos pueblos que aquí son nómadas, o cuando se dedican al nomadismo, las tribus bereber, son a través de casas de campaña con pelo de camello y de cabra, pero ese es tema de otra plática. En el año 2001, la UNESCO denomina Reserva de la Biosfera a la región constituida por los valles subsaharianos, donde la vida sedentaria en los oasis y la vida nómada son dos formas de vida que conviven armoniosa y acorde con el medio ambiente, de manera armoniosa y acorde con el medio ambiente, en la región en la que se desarrollan. Y la otra región es la del Tafilalet. Entonces, estas dos áreas, la de el Valle del Draa y la del Tafilalet, constituyen toda la región de los oasis del Marruecos meridional. El hombre ha sabido adaptar los sistemas de los oasis para crear una cultura a partir de la aridez. Vean ustedes, aquí comenzamos a ver, a apreciar la característica de los paisajes subsaharianos y sobre todo aquellos cercanos a los oasis. Estos son los oasis, de hecho, también llamados palmerales. Esta es la gran cordillera del Atlas y estos son los asentamientos o pueblos Ksur. Estos son dátiles, se cultiva una gran variedad de dátiles, de higos, árboles frutales, hortalizas, forraje. Y este sistema de los oasis, bueno, ahí hay un pequeño error, de los oasis subsaharianos y las montañas que los alimentan, constituyen un sistema de suministro de agua desde hace más de 10.000 años. A través de este sistema, los habitantes de esta región han logrado un desarrollo
que nosotros solemos llamar actualmente sostenible. Pero ellos no lo han tenido que calificar de sostenible, porque simple y sencillamente ha sido así como lo han resuelto, de una manera a través de la cual han establecido un perfecto equilibrio entre los recursos y sobre todo el recurso del agua que genera el resto de la vida y las comunidades o los asentamientos. Entonces no han requerido del vocablo de sostenible, ni del concepto, porque simple y sencillamente ha sido así hasta hace poco tiempo. Nuestro siguiente tema entonces es explicar o dar una introducción de la manera cómo se gestiona y se suministra el agua en los oasis. En esta región de un clima y de condiciones de vida tan hostiles, evidentemente que el recurso más preciado y de la que depende toda la vida es el agua. El agua que en esta región nace en la cordillera, en los afluentes de la cordillera, que son los que alimentan a un tipo de oasis, a los oasis naturales. Y entonces, de esa forma, los grupos humanos cultivan palmeras datileras, higos, almendras, granada, tienen árboles de granada, hierbas para diferentes usos y forraje para la cría de ganado, a la cual también destinan una pequeña parte de estas tierras. Sin embargo, hay otro tipo de oasis que son creados por el hombre. A lo largo de estos 10,000 años, el hombre, a través de una tecnología tradicional que se basa en excavar un pozo llamado Quetara, hasta encontrar agua de la capa freática. Esa agua se extrae ahora creo que lo vamos a entender, antes de lo cual vean ustedes sus campos agrícolas. Esa es la almendra, una higuera y campos de forraje. Ahora vamos a explicar cómo funciona la Quetara o el pozo Quetara, pero aprovecho estas imágenes para comentarles que en el perímetro de sus campos de cultivo siempre va a haber canales de riego a donde llega el agua proveniente de las acequias. Esto es algo que ha generado incluso la manera como se estructura la sociedad. Y por lo tanto se ha convertido y se maneja como un derecho comunitario. Ese derecho es transmitido de generación en generación y los miembros de estas comunidades tienen la obligación tanto de colaborar en la construcción de los pozos Quetara, como también de realizar mantenimiento periódico a esta red de canalizaciones, sin lo cual no podrían seguir utilizando el agua proveniente de la capa freática. Y entonces uno de los grandes principales retos de los pobladores es luchar contra la desertificación, así como darle un mejor aprovechamiento al agua.
una vez que se localiza la capa freática, ellos comienzan a excavar de 50 centímetros a 1,10, 1,20, puesto que este ancho debe de ser suficiente para que pueda entrar un hombre y pueda tanto construirlo como también pueda darle mantenimiento periódico. Se genera entonces una galería que corre entre 5 o 10 metros de profundidad del subsuelo y prácticamente por gravedad llega a una pequeña cuenca que es la que alimenta la acequia, que a su vez alimenta los palmerales, perdón, los campos de cultivo de los palmerales. Y estas galerías tienen entre 2 y 15 kilómetros de largo. Este es un dibujo en planta, este es otro alzado y esta es una vista aérea. Debo decir, compañeros, que en esta investigación, además del apoyo de la Universidad de Florencia, que me permitió realizar la investigación de campo en el Subsahara marroquí, también he contado con la colaboración de un ingeniero de nombre Mohamed Ouassine, que trabaja al frente del Departamento de Ingeniería Hidráulica del Gobierno de Marruecos y de quien yo también he aprendido el funcionamiento de los pozos Quettara y he obtenido alguna información. De hecho, el dibujo anterior es del profesor Mohamed Ouassine. Y estas fotografías que amablemente me las proporcionó el profesor Ouassine, él está al frente de una parte importante de su labor, es precisamente el rescate de esta tecnología tradicional. Miren ustedes, aquí se entiende muy bien entonces. Esta es la acequia, estos son los pozos. Bueno, esta imagen la tomé yo, las demás son del profesor Ouassine. Y se hacen las perforaciones hasta conducir el agua a las tierras de cultivo. Precisamente debido a la importancia que en términos de supervivencia para comunidades enteras de esta región tiene el sistema tradicional de extracción de agua de la Quettara, la UNESCO y la FAO los ha declarado sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Los pozos Quettara no existen exclusivamente en el Subsahara marroquí, son una solución de extracción de agua para la irrigación de campos de cultivo en todos aquellos países en donde escasea de manera significativa el agua, digamos de clima extremo como de desierto. Se encuentran obviamente también en Argelia, en la parte desértica de Túnez, en Siria, y bueno, es una creación, un invento desde los persas. Los persas son los que inventaron los pozos Quettara. Bueno, pues a pesar de que los pobladores de estas regiones han logrado satisfacer sus necesidades básicas a través de los pozos Quettara, de esta tecnología, y de que la tecnología les permite el uso constante de poder aprovechar el agua para cubrir todas sus necesidades.
a pesar de que es una solución que permite mantener el equilibrio y que no se llegue a escasear el recurso tan rico del agua, porque por otra parte es un excelente sistema dado que no sufre la evaporación por el clima extremo del desierto, puesto que siempre va en el subsuelo. A pesar de todas estas características tan nobles, en la actualidad, hace algunas décadas, se ha comenzado a abandonar este sistema y a ser sustituido principalmente por motobombas que funcionan con diésel y que sobreexplotan el recurso y no se recarga de la manera que se requiere el acuífero. Ese es uno, entre otros problemas que se presentan en la actualidad. Otro de los factores, el de tipo natural, son las sequías cada vez más frecuentes y extensas, que son una consecuencia del cambio climático global. Pero como factores humanos está el que les comentaba yo, del uso indiscriminado de las motobombas con diésel, que además son realizadas sin el control de la comunidad. Recuerdan que yo les decía que esto es un derecho comunitario. Por otra parte, se han construido presas que impiden que las aguas sigan alimentando la capa freática. Además de ello, se están contaminando los acuíferos con desechos tóxicos provenientes de la industria minera, que si bien genera empleos, es una actividad no sostenible. Además de ello, las ciudades como Ouarzazate y otras cerca del Tafilalet, las más cercanas a la cordillera del Atlas, retienen un mayor volumen de agua y entonces eso también genera que no se recarguen adecuadamente los acuíferos para las poblaciones sur, para los pueblos. Y finalmente, este turismo de masas que ha venido proliferando en las últimas décadas, cada vez más, también ha generado el desarrollo de una serie de servicios fuera de escala, como inmensas albercas, campos de golf, en una región de una enorme escasez de agua. ¿Cómo resuelven entonces su hábitat estos pueblos? Se estructuran completamente en torno al campo de cultivo, porque lo más importante es dejar libre la tierra de cultivo y por lo tanto sus asentamientos se resuelven de una manera lo más compacto posible. No solamente para dejar las tierras de cultivo agrícola en su mayor área posible, no solamente para eso, también resuelven de esta forma porque en la medida en la que los pueblos ya sedentarizados o de estas poblaciones seminómadas tengan una estructura urbana compacta, en esa medida también logran protegerse de las tormentas de arena, por una parte, y por otra parte, de el enorme grado de insolación,
De esa forma pueden resolver sus calles techándolas. Las calles son techadas. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Solamente dejan una pequeña parte de las calles para que penetre un poco de luz y ventilación, pero en general las calles dentro de los sur, de estos, miren, de estos pueblos compactos, están cubiertas de las mismas viviendas, es decir, de un lado la casa digamos que yo vivo de este lado, entonces mi casa ya está acá, y la del vecino continúa. Entonces, siempre uno va transitando debajo de las mismas casas, adentro de los pueblos sur, que cuentan con una mezquita, un hammam, una madrasa, el souk o seuk, el mercado, el huerto, la fonda, un cementerio, el establo, un pozo y un horno. Miren cómo van creciendo los poblados. Los poblados, adentro de los poblados, que son los ksur, ¿no? Ixar en singular, muchas veces, la mayor parte de las veces, va a haber una casba. La casba es la fortaleza del jefe de la tribu. Su estructura social está conformada en tribus. Entonces, la parte, digamos, de gobierno va a ser, el jefe de esa tribu va a vivir en la casba, que es la casa más importante, está constituida por estas torres, es fortificada porque en la época en la que se construían tenían que defenderse de los ataques de las otras tribus. Y entonces era lo que sería en la Edad Media en el mundo europeo el señor feudal, ¿no? Y aquí estaba todo su pueblo adentro de las murallas. Como yo les decía, el tema de la arquitectura, que es otro tema muy amplio, lo vamos a destinar a otra sesión, pero en general les puedo comentar que los materiales con los que están construidas estas arquitecturas son principalmente es la tierra cruda, tanto a través del tapial como del adobe, y siempre con una base o un cimiento de piedra. Es muy importante porque aunque llueva poco, siempre debe de separarse la tierra cruda del suelo a través de la piedra. Este va a ser entonces el carácter de esta arquitectura. Siempre va a tener un carácter introspectivo, porque el exterior, el entorno natural es inhóspito. Entonces nos queremos aislar de él. Se trata de aislarse y entonces todo se resuelve en la medida de lo posible hacia el interior. Estas son las calles. Esta foto la tomé viendo hacia la calle con la que se encuentra más cercana a la entrada de la casa que yo estaba levantando, investigando, y cuando uno volteaba la mirada, esta es la parte donde continúa la calle. Entonces, como les explicaba, aquí hay una segunda casa en esta calle. Entonces, de la mitad para acá, esta es la planta alta, parte de la planta alta de esta casa, y de esta mitad hacia acá es una parte de la planta alta de esta otra vivienda. Estos son pequeños cubos de luz, satisfacen principalmente las necesidades de la iluminación y de la ventilación, y es un partido arquitectónico común a todas estas casas, tanto a las casas de los pueblos ksur como a las grandes casbas. Las grandes casbas tienen varios patios de diferentes escalas.
Vean ustedes, aprecien aquí el grueso de los muros de tapial, algunas bóvedas, pero siempre el carácter es introspectivo. De esta manera es como solucionan todas estas viviendas, sus escaleras. Toda la estructura portante es de muros de tapial. Este es el acceso de una de las grandes casbas, es la casba Taurirt en Ouarzazate, en una de estas, en la ciudad principal que yo les comentaba, y dentro de esta enorme casba, que también está junto a un sur, está el Centro de Rescate de Casbas del Sur, está la sede de Cercas, que dedican muchos esfuerzos al rescate de las casbas en el sur de Marruecos. Esta es la casba Taurirt, esa misma casba en su interior. Los interiores muchas veces son encalados y estos elementos de la estructura de la techumbre es en los que suelen utilizar la madera de tamarisco que les comentaba, la poca madera de la que disponen. Esta también es una constante, esta imagen que es en un segundo nivel viendo hacia un patio, es digamos la galería viendo hacia un patio interior de una casba, de la casba de Tamnugalt. Y ya para finalizar, culmino con las imágenes de Ibn Jadú. Ibn Jadú es una de las casbas Iksur más importantes de todo el Valle del Dra y ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está conformada por una serie de casbas porque no tiene una sola casba, son varias casbas y todas estas otras construcciones que ustedes ven son parte de su Ksar, porque bueno, Ksar es en singular. Se puede visitar hoy en día, gran parte de la casba y del Ksar está rehabilitado y siguen avanzando en estas labores de rescate. Ha servido para muchos escenarios de películas hollywoodenses que finalmente le generan recursos para que se pueda conservar. Tiene su parte lamentable, como siempre, una cultura cuyo frágil equilibrio se está rompiendo por todos estos factores que yo les he comentado. A ver si puedo regresar aquí. Se están realizando esfuerzos tanto por parte de la sociedad marroquí como por parte de algunas instituciones del extranjero para poder recuperar, sobre todo de lo que más depende, el que se rescate esta tecnología tradicional de los pozos Quetara, de la que depende todos estos pueblos y su cultura. Se está haciendo esta labor, pero sobre todo depende de la comunidad, de los pobladores y de que estén convencidos, puesto que al utilizar racionalmente los oasis se ha logrado satisfacer a lo largo de muchas generaciones necesidades vitales de los pueblos sur del subsahara marroquí. Muchas gracias y si tienen algunos comentarios o preguntas. Como verán, otro tipo de arquitectura en otras condiciones, no nomás climáticas, sí, sino las mismas condiciones de los materiales con los que nos platica la maestra Berenice toda esta investigación que ha venido desarrollando. Abriríamos espacio para preguntas. Bueno, una pregunta, ¿a qué se refiere con el término encalado? Encalado es…
es revestir con cal un muro. Y es muy recurrente en las culturas mediterráneas. De hecho, los pueblos blancos del Mediterráneo, en Grecia y en Andalucía, y por supuesto que en toda esta región del Mediterráneo se llaman… Casablanca. Sí, exactamente, se llaman así precisamente porque son encalados. El encalar los muros responde a la necesidad de protegerlos contra la erosión por viento y por lluvia. Y en el interior, cuando se encalan en el interior, y desde luego también en nuestros pueblos en México, en algunas regiones se suelen encalar, son incluso para proteger, se blanquean, se encalan, se dice, incluso de algunas plagas, porque como la tierra es cruda, entonces son más salubres los espacios donde los muros han sido encalados que sin esto, ¿no? Sobre todo en esas condiciones para habitabilidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Allá arriba. ¿En Marruecos? No sé en general si… Es que el tema es en… Perdón, me quedé un poco en la introducción de hace rato o algo así, cuando hacía un análisis de la arquitectura en las faldas del Popocatépetl, en este caso, o me salí del tema. Sí, totalmente, pero con mucho gusto le respondo. Gracias. Sí, claro que sí. La arquitectura vernácula es la arquitectura tradicional de los pueblos, la que a lo largo de generaciones la han realizado los pueblos como una respuesta al medio en donde se ha asentado cierta población. Esta arquitectura se caracteriza entonces por ser una respuesta a una serie de factores geográficos, climáticos y desde luego de una forma propia de cada sitio, lo cual constituye una cultura diferenciada en cada lugar. A diferencia de nuestra arquitectura llamada histórica, monumental, la arquitectura vernácula la hacen las propias personas y la transmisión del conocimiento es una forma empírica en donde se transmite de generación en generación. Y por eso es que lo más importante de la arquitectura vernácula para ser preservada, debido a sus grandes valores en cuestiones de habitabilidad, son el patrimonio intangible, es decir, precisamente el conocimiento. Espero haberle contestado. Hola, no sé si has publicado algún libro o no sé si lo hiciste en tesis o algo así, donde podamos consultar la investigación. Gracias. Esta investigación va a ser publicada en un artículo, aún no sé quién lo vaya a publicar. Esta es la primera parte de la investigación, ¿no? Como dijimos, comprende básicamente las cuestiones geográficas, de territorio, de recursos y de escala urbana de los poblados, pero la segunda parte comprende ya una descripción más específica de la arquitectura. Entonces, una vez que esté culminada la investigación, espero que sea publicada, aunque aún no sé en qué tipo de publicación estará. Y pues pueden estar al pendiente para que se les haga saber con mucho gusto. Yo tengo otra pregunta. Con estos edificios que se están restaurando, ¿les están cambiando el uso o es simplemente una restauración física y se quedan como edificios museo? Cuando se restauran algunas de las casas de los sur o de los poblados, continúan siendo casas. Esa es una labor un poquito más lenta porque se hace siempre con la colaboración de las personas. Pero cuando se hace el rescate de las casbas, de las grandes casbas, el uso cambia. El uso cambia porque ya no pertenecen a las grandes familias, que son las que los construyeron, los jefes de las tribus, sino que
se rescatan y entonces se les da, digamos, este reciclaje, ¿verdad? Porque se puede hablar del reciclaje, porque entonces se les confiere otro uso. Por ejemplo, la gran casba de Taurit, que se ha convertido en la sede del centro de rescate de las casbas. Otras varias casbas se han convertido en hoteles, en restaurantes, en museos, y es así como precisamente gracias a esos recursos de estos nuevos servicios que se pueden recuperar. Estas casas que se destinan a hoteles y a restaurantes principalmente son ya sea comprados por un particular y entonces ya son beneficios privados, o bien por una comunidad y se manejan como cooperativas y entonces tienen todo un beneficio para todo el sur, o sea, para todo el poblado. Y de esas, bueno, pues sí tuvimos oportunidad de visitar, de conocer algunas, y entonces los mismos pobladores con recursos propios destinan una de las casbas para un pequeño museo local, como un museo de sitio. Bueno, aquí por este lado, gracias. Hablaba de que la población es seminómada, entonces me gustaría que en primera parte se explicara más o menos los usos y costumbres de este tipo de personas. Entiendo la cuestión climática y si esto ha sido alguna problemática para el desgaste de las casbas y de los CURS. ¿Cómo afecta en este caso el desuso en ciertas épocas? Claro. ¿Y cómo se retoma? Parte de esta pregunta muy interesante también está incluida dentro de esta segunda plática, porque es muy interesante esta segunda plática. No dejen de venir si es que tenemos oportunidad de volver a estar aquí, porque vamos a hablar precisamente de cómo son utilizadas las viviendas de los sur en algunas partes del año, o sea, cómo se viven las casas a partir del nomadismo. Entonces, estos pueblos, los pueblos bereber, que en realidad bereber es el grupo más amplio, pero también hay otros, son los tuareg, y son diferentes grupos étnicos, ocupan la casa algunos meses del año, normalmente cuando las temperaturas son más elevadas, ¿no? En los meses el verano es muy largo, y la manera como la ocupan y qué parte de la casa ocupan, además la misma casa la ocupan de una manera nómada, es decir, se mudan de cuartos dependiendo de la temperatura. Y la azotea, por ejemplo, la azotea es una habitación de la casa que tiene un valor igual de importante que cualquier otra habitación, es una habitación fundamental la azotea de la casa, y ahí se realizan muchas actividades. Estas tribus nómadas en ningún momento representa un riesgo en los meses en los que no están en las viviendas, en las casas, porque siempre hay algunas familias que están allí, que son las que se encargan incluso de las labores agrícolas, entonces no son abandonadas. Estos pueblos sur y las casbas sufren un deterioro cuando son abandonados, porque las personas emigran con este fenómeno a nivel mundial, a las ciudades, a otros países incluso. Es producto de la misma problemática, en la medida en la que se empobrecen sus tierras cultivables por la escasez de agua, se ven obligados a buscar una forma de vida alternativa, otra forma productiva, y entonces comienzan a abandonar los poblados. No sé si algo no te lo contesté, ¿sí? Maestra Berenice, perdón, recordando una obra de Frank Gehry, que por ahí en un viaje a Las Vegas me dijeron que había obra de Gehry allá. Hay un instituto de salud mental que se llama Low Rubo, y Gehry retoma de las casbas el concepto para crear este instituto, con toda la arquitectura que le reconocemos a Gehry. Diseña en Las Vegas este instituto, y esta parte conceptual de estas fortalezas, pueblos fortaleza,
él la lleva a un objeto arquitectónico totalmente diferente y veo que también hace réplica en otras obras. Esta parte que has investigado de este tipo de usos y costumbres de la cuestión climática, del uso de los materiales, el uso de la tierra, ¿qué tanto crees que todavía impacte a la arquitectura contemporánea? Ese es otro gran tema muy interesante que nos ocupa dentro de nuestro mismo curso selectivo y que representa, se puede decir, no sabría yo que tanto la obra de Frank Gehry se pudiera ubicar dentro de, estamos nosotros realizando paralelamente una investigación y también hemos invitado a la inquietud, tratado de despertar la inquietud de los compañeros que toman el curso en esta corriente de pensamiento que es el regionalismo crítico y en el cual se analizan aquellas obras de arquitectura contemporánea, pero que reinterpretan o interpretan alguna tipología de arquitectura vernácula de algún sitio. Entonces me hace inmediatamente trasladarme a esta región de Las Vegas, cuyo clima es totalmente desértico, ¿no? Bueno, digamos que es muy similar, tiene obviamente que otras características, pero estamos hablando también del desierto y no sé si la intención en este caso de esa obra de Frank Gehry haya sido, por una parte, el reinterpretar las casbas como concepto también para satisfacer necesidades bioclimáticas del desierto de Las Vegas, ¿no? De la región de Las Vegas. Sí, sería interesante. Así es. Hay una pregunta más ahí. Gracias, buenas tardes. Me quedó una duda, Berenice, de que tú decías que había un encalado dentro de las habitaciones. Quiero saber, ¿el encalado se aplica directamente o hay un repellado y de qué es ese repellado antes de aplicar el encalado? Gracias. Gracias, Elisa. No, el encalado se aplica directamente. Pero bueno, lo que sí es muy importante y ojalá que se difundiera más la cultura del encalado, porque gracias al encalado la tierra, que finalmente es tierra cruda, puede respirar, es muy indicado como revestimiento para la tierra, para estas superficies de tierra cruda, ya sea adobe, tapial o bajareque. Y sin embargo, a pesar de eso, muchas veces aplanamos, ¿no? Y usamos el cemento y entonces se bota el cemento porque no puede respirar. Entonces sí se aplica directamente y lo único es que es una labor de año tras año que se le debe dar otra capa y otra capa y otra capa, y entonces es así como esta arquitectura adquiere una forma a través de la cual se van eliminando las aristas, los ángulos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Desde que se construyeron se mantienen originales o hay un proceso como de renovación constante? Se deben renovar, es decir, la estructura es original, pero como es tierra, la tierra se erosiona con el agua y con el viento, y aquí hay unas tormentas de arena que si se mantienen, yo no traigo imágenes, pero podemos incluirlas con mucho gusto para la plática sobre arquitectura. Tenemos muchas imágenes de arquitectura erosionada, de estos sur y casbas erosionadas, y las que están abandonadas, bueno, el desgaste es muy significativo. De hecho, en Paquimé, las personas que se dedicaron al rescate de Paquimé tuvieron que realizar obras de volver a reconstituir la estructura de los muros. Obviamente ya no existía la techumbre, pero de los muros, porque sí se sufre un desgaste mayor de erosión a través en este caso a través de las tormentas de arena y el viento, que es muy fuerte. En este caso no es erosión por agua, pero en otros sitios sí lo es. Entonces sí, definitivamente las estructuras de tierra necesitan un constante mantenimiento
tienen muchos beneficios, de los cuales ya hablaremos en nuestra clase, pero sí requieren de mucho mantenimiento también. Ok. Dos preguntas rápidas. Una sería, ¿hoy día se puede seguir haciendo arquitectura vernácula y el arquitecto la puede realizar? No, la arquitectura vernácula no es que no la pueda, es que no la realiza el arquitecto. En la arquitectura vernácula la realizan los habitantes de los pueblos, los habitantes de las comunidades rurales o indígenas en todo el mundo. O sea, es una arquitectura que hasta hace pocos años no se le reconocía ni siquiera como arquitectura de parte de los académicos y por parte de los historiadores de la arquitectura. Nosotros podemos, si queremos, valorarla, estudiarla, visitarla, admirarla, aprovecharla y aprender mucho de ella. Pero el simple hecho de que nosotros diseñemos con un método, diferentes métodos, y nuestro aprendizaje sea en una dependencia o instancia académica, nos deja de lado hacer arquitectura vernácula. Lo digo, quizá algún compañero proviene de alguna comunidad indígena y ha colaborado con su familia, no lo sé, bueno, allí, ¿no? Y claro que podemos aprender de ella y podemos aprender de sus sistemas, sí, por supuesto, de sus sistemas, de sus técnicas, ¿no? Que son muy enriquecedoras y que hemos tenido oportunidad cuando nuestro curso pertenecía al área de extensión universitaria, entonces podíamos aquí, Carla es una afortunada porque contó con la experiencia de participar en talleres de aprendizaje de técnicas constructivas tradicionales, ¿no? Principalmente era adobe, ¿no? Y la otra pregunta, al principio se hace lectura de tu currículum y se nombra que estuviste trabajando en un proyecto sobre un laboratorio de materiales de la facultad. Nos gustaría tener la inquietud de que profundizaras un poquito más, saliéndonos del tema, sobre este laboratorio. Ah, sí, cómo no. Este Gracias. proyecto se realizó de manera conjunta con la Universidad de Granada y con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este proyecto es una iniciativa mía para poder enriquecer el plan de estudios de nuestra facultad, en donde siento yo que si bien la parte toral de la arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura me queda muy claro, sea el aprendizaje del concreto y el acero, me parece, desde mi punto de vista, que carece de tecnologías alternativas sustentables nuestro plan de estudios. Entonces, estas alternativas constructivas que se requieren en muchos ámbitos de diferentes regiones de nuestro país, enriquecería muchísimo la experiencia, el conocimiento de los alumnos de la facultad si contaran con elementos, con herramientas para poder dar una respuesta a estos casos en donde se construye con sistemas alternativos como la tierra cruda, ya sea adobe, tapial o bajareque. El Departamento de Estructuras de la Universidad de Granada, por invitación de un concurso de la Junta de Andalucía en 2008, nos invitó a colaborar para desarrollar un proyecto de laboratorio de resistencia de materiales en general, y en lo particular de estas tecnologías alternativas, sobre todo desde el punto de vista de resistencia de materiales para estructuras antisísmicas, que yo siento que los alumnos de nuestra facultad les hace mucha falta, además la parte práctica de la carrera. Y fue así como a través de este proyecto dimos una respuesta. Sin embargo, en lo que en un origen era un proyecto mucho más de carácter estructural, fue
enriquecido, o bueno, traté yo de enriquecerlo con la parte arquitectónica, porque una crítica que se hacía en el sentido de que existe mucha investigación y hay varios laboratorios extraordinarios en el mundo de resistencia de materiales para arquitecturas en tierra antisísmica, es que atendían la parte precisamente estructural, pero no la parte arquitectónica, es decir, la parte de la habitabilidad, que es en donde entramos los arquitectos. Y bueno, todo eso está más ampliamente explicado en mi artículo del último número de la bitácora. Como verán, hablar de este tema, de este lenguaje, de estos términos que implican la arquitectura en otros continentes, conlleva un aprendizaje constante. Y me da mucho gusto, maestra, que insinúes la continuación de los miércoles FA y casi hagas hoy un compromiso para darnos una segunda plática en esta construcción permanente que estamos haciendo de los miércoles FA. Si no hubiera otra pregunta, invitaría yo a nuestro director de la facultad, el arquitecto Marcos Massari Iriar, para que nos haga favor de entregar un reconocimiento a nuestra ponente. Gracias. Bueno, Berenice es una de estas profesoras comprometidas que hay en la facultad y como ustedes ven, los procesos de investigación no se restringen solo a la facultad. Ella en su estancia en Florencia tuvo la oportunidad de profundizar sobre esto. Yo les recomendaría a todos buscar en la biblioteca un libro que se llama Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudowski. Es un libro como de 1960, yo estaba… ¿le atiné? Sí. O sea, yo todavía ni empezaba a estudiar, pero imagínense lo viejo que es el libro. Pero ese libro cimbró al mundo, y lo cimbró porque imagínense, es un libro, si no mal recuerdo también, debe ser de una fundación americana. No sé si es del Natural History o de uno de estos museos, y sí, yo creo que es del Museo de Arte Moderno, se me hace que es. Porque cimbró al mundo porque se hizo una exposición en donde la exposición se llamaba Arquitectura sin arquitectos. Y ustedes saben que el MoMA particularmente lo que ha hecho es pues lanzar, por ejemplo, el deconstructivismo Jagueri, a Barragán, a que lo conozca todo el mundo y que apreciemos la obra de Barragán, que de pronto la redescubrimos a través de ellos que lo redescubren. Y aquí lo que nosotros, el trabajo de Berenice creo que es muy particular porque de alguna manera es una corriente de pensamiento. Más allá que el regionalismo crítico, creo que es una corriente de pensamiento de mucho que hay que aprender de esta arquitectura y yo aquí se diferiría de que no podemos hacer esa arquitectura, por ahí hay algunos teóricos que piensan que una cosa es popular y otra cosa es vernácula, yo creo que es un tema amplísimo, ¿no? Algunos autores pensarían que la definición que diste es popular, es esa que es sin arquitectos, y la vernácula es aquella que tiene justamente esta conciencia, que es lo que los arquitectos hacemos, realizamos el trabajo conscientemente y no a través de esta transmisión, como bien nos explicabas, de todo este conocimiento que se transmite de personas a personas, de generaciones en generaciones y que responde pues, a lo que hay en el sitio y a las condiciones de clima, suelo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto es un tema que daría un debate enorme y creo que fue muy interesante tu presentación, te agradecemos mucho y esta también ha sido una oportunidad para que no solo unos cuantos conozcan el trabajo de Berenice, sino que en la facultad se difunda el producto de tu estancia. Berenice, muchísimas gracias.